Estamos comunicados en estos momentos con Gonzalo Adrián Rojas. Él es representante de Esquerda Diario, ha hecho un doctorado en Ciencias Políticas y es profesora en la Universidad Federal de la Campiña, en Paraíba. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Bien, contanos un poco cómo se sigue desarrollando, cómo es este nuevo capítulo de la historia de Lula da Silva. Sí, la situación que veníamos hablando el jueves y el viernes es que hay en Brasil una profundización del golpe institucional hecho en el año pasado, ¿no? Esto es muy importante, digamos. Se consolida un golpe institucional a través de una decisión política de un juez que es apoyada por las Fuerzas Armadas, por los grandes medios de comunicación y todos los sectores de la clase dominante brasilera. Eso es claro. La situación que teníamos el viernes, cuando hicimos la última entrevista, era la negociación que estaba haciendo durante todo el día el PT con la policía para entregar a Lula, una vez que el plazo dado por el juez para presentarse en Curitiba, Lula estaba en San Bernardo do Campo, que sería la Gran San Pablo, como el Gran Buenos Aires de San Pablo, digamos, una zona obrera en el sindicato de metalúrgicos, estaban negociando la entrega. ¿Cuál fue la decisión de Lula y del PT? Al otro día, como se cumplía años la que fue la esposa que falleció el año pasado, ellos organizaron una misa como forma de resistencia y en realidad fue una mezcla entre misa y show electoral, digamos, ¿no? Donde lanzaron los candidatos a diferentes lugares, digamos, en diferentes lugares de Brasil, aliados al presidente Lula da Silva y el PT. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una negociación larga y en esa negociación se llegó al acuerdo que Lula se iba a entregar. La decisión política de Lula fue entregarse, ¿no? Después de un discurso bastante fuerte, toma la decisión política de entregar sin resistir. Una parte de las personas que estaban movilizadas estaban en contra de esa decisión política, intentaron impedir que él se entregue y el PT y el propio Lula tuvieron que resistir la resistencia de quienes querían que resista para entregarse a la policía, y él está preso desde el sábado a la noche. Fue trasladado en un avión desde San Pablo para Curitiba y él hoy está, digamos, en la cárcel en Curitiba. Esa es la situación, ¿no? Yo creo que los dos elementos son, se profundiza el golpe y el Partido de los Trabajadores y la Central Única de Trabajadores no estuvieron a la altura de la resistencia que se precisaba para poder impedir una cuestión democrática, porque yo estoy diciendo lo siguiente, particularmente nosotros desde la Izquierda Diario y demás, no apoyamos a Lula, nunca, ni apoyaríamos su política de conciliación de clases y demás, le abrió el camino un poco para esto que está pasando. Pero eso no significa que defendemos incondicionalmente las libertades democráticas. Y en la defensa de las libertades democráticas está la defensa de impedir que Lula sea preso, porque en realidad lo que se pretende es atacar al conjunto de los trabajadores, ¿no? Como están haciendo también en Argentina. Entonces, el tema que se presenta es ese. Estamos hablando, para que ustedes tengan una dimensión, no estamos hablando que hubo unas 20.000 personas que se movilizaron en todo Brasil. Estamos hablando de la Central Única de Trabajadores, dirige 4.000 sindicatos con 25 millones de afiliados. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Separan la lucha económica, la lucha de todos los días sindical, de la lucha política.
Entonces no hablan de este tema en los lugares de trabajo para organizar la resistencia, digamos, y que es una resistencia en defensa de las libertades democráticas, ¿no? Entonces, este es un poco el cuadro, las dos cosas. Se profundiza el golpe institucional, en realidad el PT demostró que estaba más preocupado por las elecciones de este año que por la propia defensa de Lula. Si escuchan el discurso de Lula en San Bernardo do Campo, toda la primera parte está presentando candidatos a elecciones. El jueves a la noche lanzó a Dilma de candidata a senadora en Minas Gerais, cuando lo que estaba en discusión era la prisión o no de Lula. Entonces yo creo que hay que ver las dos cosas, ¿no? Es una profundización del, sin duda, digamos, manifestantes fueron brutalmente reprimidos en Curitiba por la policía, un escándalo que el ejército está haciendo inteligencia dentro de las manifestaciones, que todo el mundo sabe que en todos los países el ejército y la policía hace inteligencia dentro de las manifestaciones, pero fue algo explícito casi, lo que pasó en Curitiba, absolutamente antidemocrático y repudiable, ¿no? Claramente, claramente. Entonces se da esa situación, se profundiza la crisis política. No estoy... ¿Sabés que no estoy escuchando? Perdón, tenemos un inconveniente. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Gonzalo, yo tuve oportunidad de escuchar las dos notas que realizó este medio con vos y me llamaba justamente la atención esto de que vos en todo momento te referías a este momento político de Brasil como un golpe. Un golpe institucional, ¿no es cierto?, el que se ha dado. Porque te digo esto porque lo que se refleja desde aquí, desde los grandes medios hegemónicos, es que esto no es un golpe, pero justamente nos viene muy bien escuchar la palabra de alguien que vive en Brasil y que ha estudiado justamente ciencias políticas para que nos defina exactamente que esto se trata de un golpe institucional. Claro, porque justamente yo creo que hay dos tipos de confusión. Una cosa es lo que en general piensan las personas comunes, que un golpe de Estado son tanques en la calle, el ejército que cierra el parlamento, digamos. Pero la nueva metodología de golpes son golpes institucionales, porque estamos hablando de golpes al conjunto de libertades democráticas. No estamos hablando acá de la legalidad o de la legalidad formal. ¿Se entiende? El impeachment, el juicio político, es un instrumento antidemocrático que continúa existiendo en la Constitución brasilera porque fue de la dictadura. La Constitución de Brasil fue un acuerdo entre los sectores que luchaban por una democratización con los militares que se iban. Esta cuestión de que alguien de 350 personas decidan sobre lo que dijeron millones, ¿se entiende? Tiene relación con él y es profundamente antidemocrático y es un golpe a la decisión política de la población, independientemente de la cuestión formal institucional. Lo mismo pasa con esta decisión del juez, sin entrar en la cuestión jurídica, que cualquiera dice que es un bochorno todo. Pero independientemente de la cuestión jurídica, es increíble que 11 jueces decidan qué es lo que tienen o no tienen que votar millones de brasileros. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros no vamos a apoyar a Lula ni a los candidatos del PT, pero es el derecho democrático que tiene el pueblo en decidir a quién votar. Yo creo que esa es la cuestión fundamental. Entonces, sí es un golpe institucional y es un golpe armado por los grandes medios de comunicación, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y el conjunto de los sectores de la clase dominante. Y agrupa lo peor de la derecha que ustedes se puedan imaginar. ¿Se entiende? Digo, realmente es una cosa increíble. Eso no significa que el PT esté más preocupado, como decimos siempre, está más preocupado por la cuestión electoral
que por resistir verdaderamente. ¿Por qué? Porque si resiste de verdad, pasa lo que pasó con su propia militancia, una militancia muy controlada, el mismo sábado. Se les escapa de las manos. Toda la dirección del PT y Lula queriéndose entregar y no dejando que se entregue. Y todos preocupados más por la cuestión jurídica de lo que podía pasar que por lo que pensaban los militantes. ¿Se entiende? Entonces... Entiendo. Sí. Justamente a eso iba a apuntar, Gonzalo, desde lo jurídico, porque puede que haya algunas diferencias en cuanto a nuestro país. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si Lula hubiera seguido resistiendo allí en el sindicato metalúrgico y no entregándose? Sí, el tema es el siguiente. Eso no podía haber sido una decisión aislada. Para tener una idea, hace un año que fue dictada la sentencia contra Lula. En ese tiempo hubo tiempo de organizar asambleas de base, llamar a comités, y además para hacer una huelga general. No da para pararse, digamos, de un segundo para el otro y para Brasil. Eso es una construcción, pero nuestra preocupación es que mismo teniendo oportunidad, mismo habiendo un ataque gigantesco a los derechos de los trabajadores, digamos, aprobaron una ley de trabajo acá que es absolutamente de esclavitud total, ¿se entiende? No consiguieron aprobar, lo único que no consiguieron aprobar fue la reforma de la jubilación. Fuera de eso, aprobaron todo en contra de los trabajadores. En lugar de organizar huelgas generales, en el momento que hubo una huelga general importante y demás, la CUT, que es la que más dirige, pero también la CTB, que es una central de trabajadores que dirigen aliados de Lula, el Partido Comunista de Brasil, también en realidad no se preocuparon por organizar la lucha. ¿Se entiende? Entonces, eso, digamos, fue el problema. Objetivamente, no estaba en la lógica de Lula y del PT resistir. Estaba fuera de cualquier discusión. Durante 48 horas intentaron crear un poco de confusión como para hacerle creer a cierta militancia, digamos, que era posible o que iban a hacer algo. Pero detrás, vos escuchás esa parte del discurso que están mostrando, detrás del discurso más fuerte, más inflamado, estaba la política de claudicación, una política de claudicación gigantesca, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, no se tenía la decisión política de resistir. Entonces, si se paraba Brasil, lógicamente la historia era completamente diferente. No había decisión política de parar, pero no parar burocráticamente, ¿se entiende? No que las centrales sindicales manden, no, pero para que tengan una idea, las centrales sindicales te mandan un mensaje por WhatsApp que hay que parar. ¿Se entiende? No, nosotros hay que construir asamblea de base, hay que organizar, hay que discutir con las personas por qué se lucha y cómo. Hijo, el artículo que vos mostrabas, que es un artículo de una compañera aquí, ¿no? Justamente, yo creo que es importante porque toca uno de los temas centrales, digamos. ¿Cuál es la unidad necesaria? ¿Se entiende? Porque es diferente al que planteaba el CT en el acto electoral que construyó, que la unidad necesaria para poder luchar contra la prisión de Lula y los ataques, como dice ahí. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quiere el PT? Un frente electoral democrático, antifascista. Lo que hay en Brasil son sectores de derecha y de ultraderecha, pero no hay fascismo, ¿se entiende? Si hubiera fascismo no se podría haber hecho un acto 60 horas en San Bernardo do Campo. Y no es la electoral la que va a luchar contra el fascismo, ¿no? Existe una discusión en la izquierda de cuál es la mejor forma de luchar. Nosotros creemos que una unidad
electoral sin programa no tiene ningún sentido del punto de vista y no va a sacar a Lula de la prisión ni por poco, digamos. Para nosotros la unidad es una unidad de acción concreta en la lucha, pero manteniendo las diferencias políticas que tenemos. Nosotros luchamos consecuentemente en defensa de todas las libertades democráticas, con todos los que quieran luchar por las libertades democráticas. Pero no significa que nos vamos a subordinar a los actos electorales del PT y demás, que lo que quiere es hacer un frente para negociar con algún otro sector de la derecha, porque lo dicen explícitamente. Para que ustedes tengan una idea, hasta el viernes a la noche estaba en discusión una propuesta de repactar la democracia con los sectores golpistas. Siendo los sectores golpistas no quieren pactar nada, porque están en una posición de fuerza, no da para conciliar con los golpistas. Porque ese camino es el que nos lleva a la derrota. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Lo que es tan difícil encontrar acá en Brasil es una alternativa independiente de los trabajadores, que sea independiente de los patrones, del Estado, digamos. Es realmente lo más difícil. En Argentina, yo decía la otra vez, por lo menos está el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que se presenta como una alternativa no solo electoral, sino también en la lucha de clases. Yo creo que si tenemos que definir eso, el PT no eligió el camino de la lucha de clases, eligió el camino electoral, pero para poder derrotar a la derecha, para impedir los avances y los ataques, es preciso una estrategia que coloque el eje en la lucha de clases. No se derrota a la derecha con un poema, ¿se entiende? No se derrota a la derecha con una misa. Digo, se derrota organizando por la base y organizando por la base con fuerza y luchando, ¿no? De acuerdo a tus conocimientos, a tu formación, Gonzalo, vos sostenés que la fuerza del pueblo es la que rendiría mayores resultados, la resistencia del pueblo concreta rendiría mayores resultados en una avanzada en contra de la derecha profunda, ¿no? Que es lo que está sucediendo en estos momentos en Brasil, y me parece muy bien que estableciste un paralelismo con lo que sucede en nuestro país también. Si nos basamos en la anterior nota que hicimos con vos, donde se hablaba de 3.000, 4.000 manifestantes que estaban organizando esta resistencia, es muy poco en comparación de la gran cantidad de habitantes que tiene el país, ¿no es cierto? Y creo que hace muy poco tiempo en Francia hubo un antecedente de creo que fue el gremio de los ferroviarios, que pararon durante varios días y pudieron de esta manera frenar una avanzada en contra de los derechos del trabajador. Siempre, digamos, la metodología va a ser la fuerza del pueblo manifestándose. Esta es mi pregunta, ¿se entiende un poco? No, entiendo perfectamente, y yo creo que el ejemplo que diste de los ferroviarios es fantástico. Que ahora ellos en pocos días lanzan una huelga general por tiempo indeterminado, porque el tema es el siguiente. ¿Cómo es posible que alguien apoye la causa de otro, digamos, ¿no? Saliendo de tu cuestión económico-corporativa y presentando las cuestiones políticas. Eso es un poco lo que están haciendo los ferroviarios en Francia. Entonces, tiene el apoyo de una parte importante de la sociedad. Es lo mismo que pasó en la lucha el fin de año pasado en diciembre, contra las leyes de Macri. ¿Entiende? Fue muy importante, digamos, esa lucha que se da en la calle. Eso tiene relación con una intervención en la lucha de clases, a diferencia de una resistencia pasiva y completamente adaptada al sistema. La lógica del PT es lo que hace. Separa la lucha económica de la lucha política. Entonces, al separar la lucha económica de la lucha política, la lucha de todos los días, de la lucha política, no se tiene fuerza para luchar y derrotar los proyectos de la derecha, ¿no?
Yo creo que mañana en Argentina va a ser un día muy importante porque se politizó la causa del aborto libre, gratuito y seguro. Es una cuestión política nacional, no es una cuestión solo del movimiento de mujeres. Eso permite que muchos otros sectores adhieran también a la causa. Entonces, yo creo que lo importante es eso, una estrategia basada en la lucha de clases, y el ejemplo que diste de Francia realmente es central. Yo creo que es así, ¿no? Y es lo que muestra la experiencia histórica. Luchas aisladas no triunfan nunca. Es imposible. Tal cual. Esas luchas, tal cual, tener la solidaridad del conjunto. Gonzalo, ¿crees que pueda llegar a ser liberado en los próximos días Lula da Silva? ¿Son realmente consustanciales las pruebas que hay en su contra, o vos pensás que es una avanzada más del capitalismo a ultranza, de esta derecha tremenda que está tratando de frenar su próxima candidatura a presidente? Sí, yo creo que la cuestión es política y no se resuelve jurídicamente. ¿Se entiende? Ese es el problema que tienen los abogados del PT. Ellos creían y confiaban que no iba a salir la posibilidad de que él quede preso antes de un fallo en segunda instancia definitivo. Entonces, esa confianza en la institucionalidad, el propio Lula cuando se entrega dice que confía en la justicia, pero es una justicia que no, digamos, absolutamente parcial, que quiere la operación Lavallato, que se compara con la Mani Puliti de Italia. En realidad son jueces entrenados en los Estados Unidos que tienen objetivos políticos muy claros, cambiar un esquema de corrupción por otro. ¿Se entiende? Como pasó en Italia, después del Mani Puliti en Italia, ganó Berlusconi. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? Digamos, ese fue el gran movimiento anticorrupción en Italia. Entonces, yo creo que es importante, digamos, tener esta cuestión. Para mí la salida jurídica no está. La derecha tiene un problema, igual. La derecha tiene un problema. Hay elecciones y ellos no tienen un candidato consensual con la suficiente cantidad de votos que le permita triunfar y hacer el ajuste que precisan de forma más rápida y peor contra los trabajadores. Ellos no consiguen por ahora construir eso. Lula en la cárcel es también un problema. ¿Por qué? Porque el PT durante los últimos 13 años que gobernó fue una contención para la lucha de clases. ¿Se entiende? Sí. Ellos frenaban la lucha de clases. Ahora, sin esa contención, el escenario queda diferente, ¿no? Y lo peor es que la derecha no consigue construir su candidato. Va a ir una elección con muchos candidatos, todos con relativamente poco peso político, y eso es una dificultad también para la derecha. Por eso hacen estas cosas, ¿no? Claramente. Por eso, digamos, lo mismo el PT va a especular hasta último momento con la candidatura de Lula, y cuando no, tal vez coloquen a otro para ver cómo traslada los votos. Pero yo creo que es esa situación, ¿no? Digo, siempre en estos casos todo es muy imprevisible. La política en un momento de crisis tan grande, política, económica, social, todo cambia cada 15 minutos. Pero hoy no veo, en términos jurídicos, una posibilidad de que liberen a Lula, porque sería una derrota de la derecha también, ¿no? El PT confía que ellos presentan un nuevo recurso y en los días más adelante, más atrás, se puede, pero no iría un poco por ese lado, ¿no? Digo, lo que define es la lucha. Entendemos entonces. Claro. Vos te referís que la justicia en estos momentos es totalmente funcional a este golpe institucional que se está llevando a cabo en ese país, por lo que sería dificultoso pensar en la salida de Lula de la cárcel. Y esto a mí me da a pensar,
¿no sería en tal caso, con el paso del tiempo, un tanto contraproducente? ¿Esto no lo pone en una posición más elevada todavía a Lula da Silva? Objetivamente, él capitalizó. Claro. El tema, la especulación de la derecha es si él en la cárcel continúa capitalizando políticamente. ¿Se entiende? Yo creo que esa es un poco la especulación de la derecha. Pero por ahora él capitalizó políticamente. Hay una cosa también, digamos, una cosa es que exista mayor intención de votos para Lula. Las personas no están dando la vida por Lula. ¿Se entiende? Si no, nos explicaría por qué, digamos, yo dije 4.000, 5.000 hermanos, si contamos más lugares, pueden ser 20.000, 30.000 personas en todo Brasil. Sigue siendo poco. Bien. Pero ¿por qué no había miles y miles de personas que espontáneamente salieron a la calle? ¿Se entiende? Para defender. Porque también, digamos, pesan los 13 años de gobierno Lula, que fue un gobierno de desmovilización. Esto es importante. ¿Se entiende? Se desarmó los movimientos. Entonces, yo creo que es un poco esta situación. Los escenarios no son simples como para pasar, pero trazamos hipótesis y vemos, ¿no? En la medida que intervenimos en la lucha de clases, porque eso también es importante. Tal cual. Bien, Gonzalo, coincidimos también que desde nuestro país también es todo muy imprevisible. En cuestiones políticas, aquí puede llegar a suceder cualquier cosa. Así que te agradecemos muchísimo este contacto. Realmente lo haces muy simple para que todo el mundo lo pueda comprender. Y nosotros somos unos privilegiados de poder contar allí con tu palabra, con tu experiencia, con tu sapiencia, para que nos grafiques al respecto. No, yo soy quien agradece que me dan la oportunidad de poder explicar lo mejor que consigo lo que está pasando acá, que tampoco es tan fácil de explicar, ¿no? Pero les agradezco mucho. Y como siempre, a disposición. Solo entrar en contacto cuando se precise por que haya alguna cosa importante acá en Brasil. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos hoy de poder explicarle un poco mejor a la gente de nuestro país y de nuestro pueblo cuál es la situación que se vive, pero con alguien que está allí in situ, ¿no? Y que justamente tiene el conocimiento pertinente para poder hacerlo. Muchas gracias, Gonzalo, por tu contacto. No, yo les agradezco. Abrazo a todos. Hasta la próxima.